He visto por ahí un discurso que pretende, es atribuido al Papa Francisco, lo cual es falso. El Papa Francisco se ha inventado otro tipo de ayuno distinto. Hagan esto, esto y esto, un montón de cosas, como 15 cosas dicen. Como si el Papa Francisco por primera vez en toda la historia de la humanidad se inventó que se pueden hacer otro tipo de ayuno. Pero aquí el texto bíblico está diciendo que sí, se pueden hacer otros tipos de ayuno. O sea, aunque ese texto no es del Papa Francisco, sino es una autora de un sitio llamado Catholic Link, pero esto ya se sabía desde antiguo. Hay muchas formas de hacer el ayuno. No solamente el hecho de abstenernos de comer. Aquí, por ejemplo, dice el profeta, el ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos. Fíjense cómo, ¿a quién le está hablando? Pues a los poderosos, a aquellos que se podían tener una prisión, ¿verdad? Dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos. Eso por un lado. Después dice, partir tu pan con el hambriento. Dice, por un lado, dice, dejar de cometer la injusticia, pero por otro lado, nos recuerda que muchos de nuestros pecados son pecados de omisión, del bien que podríamos hacer y no hacemos. Por eso dice, partir tu pan con el hambriento. Por ejemplo, no solo el pan material de cada día, sino el pan de Jesús, o sea, su palabra. Aquellos que llevan la comunión a los enfermos. Porque, de hecho, tú también has recibido ese pan. Y te invita el Señor a que lo compartas con otros que no lo tienen. Hospedar a los pobres sin techo. Inmediatamente surge la pregunta, ¿cómo voy a meter a un pobre sin techo en mi casa? Y si es un ladrón, ¿verdad? Me va a robar todo lo que tengo, ¿verdad? Pero esa es la palabra, lo que dice. Vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Fíjense que es interesante, también dice vestir al que ves desnudo. Hoy en día la sociedad presenta como normal que las personas vayan semidesnudas por la calle, o que ponen en su Facebook, en sus redes sociales, fotos de sí mismos sin ropa, solo con lo mínimo posible, que ya casi uno no tiene que imaginarse mucho, así le está mostrando todo. Y en cambio, la obra de misericordia es vestir. Y nosotros muchas veces nos quedamos así. Bueno, vemos a la persona semidesnuda, me da lo mismo. Mejor abro los ojos y disfruto del paisaje que se me está presentando, ¿verdad? Es una falta de caridad no hacerle ver a aquellos que andan en el mal. Y no cerrarte tu propia carne. Y entonces romperá tu luz como la aurora. Enseguida te brotará la carne sana.
sea que nos recuerda el Señor, a través del profeta, que estamos heridos. Todos estamos heridos por el pecado. Necesitamos ser sanados. Y por eso venimos a la iglesia. Porque hasta eso, cuando, por ejemplo, un joven viene a la iglesia y a lo mejor le han conocido que hizo alguna cosa que no estaba bien, entonces inmediatamente le reclama: ¿y vos para qué vas a la iglesia? Eso no te sirve de nada. Si vos no vas a cambiar, vos sos un desastre. O sea, precisamente, ¿por qué venimos a la iglesia? No porque seamos los buenos, venimos a la iglesia. Porque los buenos no están aquí, ya están en el cielo. Nosotros venimos aquí porque somos pecadores. Necesitamos que el Señor nos sane. Entonces dice: te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia. La justicia. ¿Cuál es la justicia? Según las virtudes griegas, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué nos correspondería a nosotros? Nos correspondería un castigo acorde a nuestros pecados. Pero el Señor tiene misericordia y no nos da un castigo, no nos manda un castigo, sino que nos da su misericordia. Y la justicia propia del cristiano o del creyente en la Sagrada Escritura es la justicia es lo propio de aquel que se ajusta a la voluntad de Dios. Es ajustarse a la voluntad de Dios. Eso es la justicia. Entonces dice: te abrirá camino la justicia. O sea, si tú procura vivir en la voluntad de Dios, Dios te abrirá el camino. Detrás irá la gloria del Señor. Es impresionante, porque cuando se habla, por ejemplo, del Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice a continuación: y hemos visto su gloria. Hemos visto su gloria. O sea, te acompañará esa gloria. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Gritarás, dirá: aquí estoy. Este gritar es la oración. Este tiempo, hermanos, de Cuaresma es un tiempo de oración. Yo hubiera querido estar, pero por otras circunstancias no pude venir a tiempo, ni para la hora santa, ni para el Via Crucis. Ya llegué tarde al Via Crucis. Pero es una gracia que ustedes hayan podido estar en esas oraciones y poder experimentar también cómo el Señor está en medio de nosotros, cómo el Señor viene a salvarnos. Entonces Él dirá: aquí estoy. El Señor aquí está. Por eso dice Jesús: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Nosotros estamos reunidos en el nombre del Señor. Y aquí se hace presente el Señor. Como dice en otra parte, el Señor habita en las laudes de su pueblo, en las alabanzas de su pueblo. Dice el salmista así. El Señor habita en las alabanzas de su pueblo. O sea que cuando el pueblo alaba a Dios, aquí habita en medio de nosotros. Por eso ojalá que anhelemos esto, que el Señor venga a habitar en medio de nosotros.
y sobre todo pueda habitar dentro de cada uno de nosotros.